Capítulo 1. El Dhampir se suponía que iba a ser un día de felicidad. Se suponía que hoy se graduaría como genin, que celebraría con montañas de ramen hasta que Iruka-sensei, entre risas y quejas, le pagara la cuenta. Se suponía que daría el primer paso para convertirse en Hokage. Entonces, ¿por qué se estaba muriendo? La pregunta, fría y afilada como el hierro que le atravesaba las entrañas, resonaba en su mente. El mundo se había reducido al olor a tierra mojada y a la viscosa calidez de su propia sangre empapando el naranja de su ropa. Con un esfuerzo titánico, bajó la mirada. Sus manos, aquellas que tantas veces habían formado sellos torpes, temblaban inútilmente sobre el puño de la kunai que sobresalía de su estómago. No había sido un golpe limpio. Mizuki había sido deliberado. Quería que el monstruo sintiera cada gota de vida escapándose. Los recuerdos acudieron en un torbellino, la sonrisa falsamente alentadora de Mizuki, la prueba especial, el robo del pergamino. Había sido tan crédulo, tan desesperado por aprobar que corrió directo a la trampa. ¿Por qué? La palabra, apenas un hilillo de aire manchado de burbujas rosadas, escapó de sus labios. No era para Mizuki, era para el universo que lo había creado. La figura de su sensa se interpuso entre él y la luna llena. ¿Sabes, chico? Tuve una suerte increíble, musitó Mizuki, agachándose. Su aliento olía a hierba y a crueldad. Que el blandengue de aire que cambiara su turno, si no, habría intentado salvarte. Pero gracias a eso, tú mueres y yo me llevo el pergamino. Naruto intentó mover un brazo, pero su cuerpo ya no le obedecía. Solo sus ojos, azules como el cielo de Konoha, seguían abiertos, clavados en su verdugo. Mizuki le agarró del cabello, forzándole a mantener la mirada. Quiero que sepas algo, monstruo. Incluso si te hubieras hecho Hokage, nunca te habrían reconocido. Hizo una pausa, saboreando cada sílaba. Hace 12 años, el cuarto Hokage encerró al Kyuubi, dentro de un recién nacido. Dentro de ti, Naruto sintió que el mundo se detenía. El tercero pensó que serías un héroe, pero yo, y todos los que susurramos en los callejones, sabemos la verdad. Mizuki acercó sus labios a su oído. Tú no eres Uzumaki Naruto. El niño murió esa noche. Tú eres el zorro, habitando su piel. Y ahora, voy a enviar a ese demonio de vuelta al infierno. Las palabras no fueron solo un golpe, fueron la llave que destapó un abismo. En el instante en que la conciencia de Naruto se fracturaba, algo se dio en su interior. Crack. Un sonido seco, interno, como el de un papel de barrera desgarrado hasta la médula. El sello del Kyuubi, dañado por la hoja clavada en su centro geométrico y destrozado por la muerte inminente de su Jinchuriki, cedió por completo. No hubo un rugido. Al principio, solo silencio. Luego, del cuerpo sin vida del niño brotó una luz carmesí, cegadora, que latía con un poder primitivo y hambriento. Era un odio hecho energía. Mizuki dio un paso atrás, el terror paralizándole la sangre. Desde el núcleo de energía, una forma monstruosa comenzó a tejerse. Una cabeza masiva de un rojo incandescente, dos ojos como brasas, rasgados y llenos de una inteligencia maligna. La forma creció, devorando la energía. En menos de 3 minutos, donde yacía el cuerpo de un niño, se alzaba un coloso de pesadilla. 150 metros de terror, con 9 colas gigantescas que se agitaban como serpientes cósmicas. El Kyuubi no Kitsune respiraba por primera vez al aire libre en 12 años. Su mirada, del tamaño de una casa, se posó en Mizuki. Una voz grave, que resonaba en los huesos, llenó la noche. Eres un insensato, humano, rugió Kerame, y en su tono había un desprecio tan antiguo como las montañas. Matar a mi contenedor, qué estupidez sin medida. Una risa baja, un retumbar que hizo vibrar la tierra, emergió del pecho del demonio. Pero, te doy las gracias. No tendré que esperar 90 años a que su cuerpo decaiga. Mizuki, con la mente destrozada por el pánico y un remordimiento que ahora lo ahogaba, perdió la conciencia. Había matado al niño y liberado al monstruo. Kerame observó al humano con indiferencia. Luego, su mirada se posó en el cuerpo pequeño a sus pies. Con una garra inmensa, lo tocó con una suerte inesperada, sellando la herida con un leve destello de chakra rojo. Aunque estés muerto, chico, murmuró para sí, su voz ahora un susurro de tormenta, al menos tendrás un cuerpo decente para tu entierro. Más de lo que muchos me dieron a mí. Alzó su mirada hacia las luces distantes de Konoha. La tentación era feroz. Un barrido de sus colas y ese nido de hormigas quedaría reducido a escombros. Pero otro pensamiento, frío y estratégico, enfrió su furia. No, rumió,
las colas agitándose lentamente. Destruir esta aldea patética sería un placer, pero él podría tener ojos aquí. Sería imprudente que supieran que estoy libre tan pronto. Con una última mirada al cuerpo de Naruto, el Kyuubi se disolvió en una nube de humo carmesí, sin hacer ruido. No huyó, se replegó, regresó al reino de las convocatorias, a su dominio personal. Sin embargo, su aparición no había pasado desapercibida. Un zorro de 150 metros de altura, con 9 colas que se mecían contra las estrellas, había sido un faro de pesadilla. El pánico, instantáneo y visceral, ya se había apoderado de Konoha. Un día después, la sala del Consejo de Emergencia, un complejo austero bajo el monumento a los Hokagas, no se utilizaba desde hacía 12 años. Las mismas sombras los reunían de nuevo. Orden. La voz de Hiruzen Sarutoubi, el tercer Hokaga, estalló como un truco, golpeando el brazo de su asiento. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una inquietud palpable. Comenzaré con la verdad cruda, dijo Hiruzen, su rostro tallado en granito por la preocupación. Anoche, Uzumaki Naruto fue asesinado por el Shin Mizuki. Un murmullo helado recorrió la sala, y como consecuencia, el sello que contenía al Kibi se quebró. El zorro demoníaco de 9 colas está libre. El silencio que siguió fue el de un terror profundamente arraigado, reavivado. Desde la mesa del Consejo Civil, un hombre mayor se puso en pie, el rostro enrojecido. Eso no puede ser, el niño era el zorro. Se ha muerto, como sigue vivo el monstruo, es lo que nos dijeron. Silencio. Shikaku Nara, jefe del clan Nara, se levantó con su habitual flema, pero sus ojos no dejaban lugar a la tontería. Lo que, todos sabían, era una mentira necesaria, pero una mentira al fin. Naruto no era el Kyuubi, era su Jinchuriki, su prisión. Hyashige asintió con solemnidad desde la mesa de los clanes. El cuarto Hokage selló la bestia dentro de su hijo recién nacido. El niño era el sello viviente, no el demonio. Ibiki Merino, el jefe de interrogación, habló con voz áspera. La verdad, señores civiles, es más terrible. El contenedor ha sido destruido. El contenido se ha derramado. La bestia está libre, en algún lugar, y su poder ya no está atado a un cuerpo humano frágil. Es puro e imparable. Las palabras, frías y técnicas, aplastaron las protestas. La mentira útil se desmoronaba, revelando un panorama infinitamente más aterrador. No habían odiado al monstruo, habían despreciado a la jaula que los mantenía a salvo, y ahora la jaula estaba rota. El terror en la sala cambió. Ya no era un miedo dirigido, sino un horror difuso ante una entidad de pura destrucción que acechaba en algún lugar. La cuestión, concluyó Hiruzen con voz pesarosa, es ¿qué hacemos ahora? Shikaku murmuró, consultando un informe. Mizuki apuntó al centro del sello octogonal. Conocía su ubicación exacta. Eso no es conocimiento común. Kwaru, asesora de Hiruzen, intervino con pragmatismo seco. El ¿por qué? De Mizuki es secundario. El Jinchuriki del cuarto ha fallado. Debemos centrarnos en la nueva amenaza. La elección de sus palabras fue un error catastrófico. El Jinchuriki del cuarto. La frase fue repetida en un susurro por el representante civil. Sus ojos se dilataron. De Minato Unamikase, ¿qué quiere decir? Un silencio de hielo se apoderó de la sala. Koharu palideció. Hiruzen sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El último secreto acababa de ser soltado. El alcalde civil se puso lentamente en pie. Su voz era de una furia fría y traicionada. Nos están diciendo que el niño al que hemos despreciado, al que le negamos hasta el pan, era el hijo de Minato Unamikase. La acusación, no dicha pero palpable, estalló en la sala. ¿Por qué? Gritó otro. ¿Por qué nos ocultaron eso? Porque dejaron que maldijéramos al hijo de nuestro Salvador. El caos estalló de nuevo. Era la rabia del engaño, la culpa de la persecución. Hiruzen se levantó, toda su autoridad fue desplegada. Fue para protegerlo, era la última voluntad del cuarto. Pero la explicación sonaba hueca y cobarde ante la imagen de un niño solo, siendo aborrecido por el legado de su propio padre. Antes de que el caos pudiera contenerse, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una kunoichi médica irrumpió, el rostro descompuesto. Señor Hokage, el cuerpo de Uzumaki Naruto, alguien se lo ha llevado de la morgue. La noticia cayó como un yang. Ni siquiera podían concederle un entierro digno. Fue Dan Shimere quien reaccionó. Para él, la pérdida no era una tragedia sentimental, sino estratégica. Ese niño, dijo, despreciando su memoria con cada palabra, era el vástago de 2 linajes poderosos. Un recurso biológico de valor incalculable.
No podemos permitir que ese cadáver caiga en manos de Aiwaa Okumo. Debe ser encontrado y dispuesto. Su frío pragmatismo, aunque repulsivo, sonó como la única lógica posible. Hiruzen, con el corazón oprimido, asintió. Movémonos. Celen las puertas. El cuerpo de Naruto no puede salir de la aldea. La orden puso en marcha a toda la sala. El miedo al Kyuubi fue desplazado por una cacería humana. Unos minutos antes sala de morgue de la Torre Hokage el aire olía a desinfectante y a fría quietud. Sobre una mesa de acero, bajo una luz blanca, yacía el cuerpo de un niño de 12 años. Vestía solo una sábana. Varios médicos ninjas se preparaban para la autopsia. Procedamos, dijo el médico jefe, alzando un escalpelo. Antes de que la hoja pudiera tocar la piel inerte, sucedió. Los párpados del niño se abrieron de par en par, pero los ojos que miraban al techo no eran azules. Eran de un negro absoluto, profundo como el vacío entre estrellas, sin rastro de humanidad. Los médicos se paralizaron. No hubo respuesta verbal. Del cuerpo surgió una onda expansiva de energía oscura y silenciosa, una presión inmensa que golpeó sus mentes como un ariete. Sus ojos se volvieron del mismo negro vacío por un instante antes de que cayeran al suelo, inconscientes, víctimas de un colapso total de la voluntad. Aura de desesperación. El niño o lo que fuera que ahora habitaba ese cuerpo se sentó con un movimiento fluido y antinatural. Se bajó de la mesa. Su andar era inestable al principio, como si recordara cómo coordinar extremidades ajenas. Miró con desinterés los cuerpos caídos. Tomó la bata blanca de uno y los pantalones de otro. Se vistió, las prendas holgadas colgando de su marco pequeño, ahora imbuido de una presencia densa e infinitamente antigua. Sus ojos negros se posaron en la ventana. Sin un sonido, su figura se disolvió en las sombras, desapareciendo tan completamente como si nunca hubiera estado allí. Algunos días después, en la oscuridad húmeda de una cueva, la figura encogida de un niño vestido con ropas médicas holgadas permanecía inmóvil. Él no era Naruto Uzumaki, él era Satoru Suzuki, un asalariado explotado en un mundo agonizante, cuya única escapatoria había sido un videojuego, Yggdrasil. Allí, él y sus amigos habían forjado a Ainzo o Algaun y Nazarik, pero el juego tuvo su fin. Solo quedó el Momonga, el Overlord, el rey de los no muertos, esperando el cierre del servidor en su trono, y luego, el tirón violento, la caída a través de capas de existencia, el despertar en una cápsula de carne joven y moribunda, con herramientas de disección brillando sobre él. El instinto no fue el de Satoru, fue el de Momonga. Aura de desesperación, se activó por voluntad propia, aplastando las mentes de aquellos médicos. Había huido hacia la noche, un fantasma. Ahora, después de días, la mente fusionada podía procesar un nuevo mundo o un error del sistema. En medio del caos, surgieron datos, observaciones frías, lógicas. 1. El contenedor, aunque habitaba un cuerpo humano, su esencia seguía siendo no muerta. No sentía cansancio, hambre ni sed. Podía permanecer inmóvil y alerta durante días. 1. Overlord en un recipiente de carne. 2. La herencia biológica, este cuerpo era anormalmente resistente. Una regeneración pasiva cerraba heridas leves en horas. Pero lo crucial era que podía soportar el costo de sus propios hechizos de muerte instantánea. La energía negativa de golpe de la muerte fluía a través de el 5 Uro en los tejidos. Era como un recipiente vacío, tolerante a cualquier poder, un efecto del sello del Kyuubi o del linaje del chico. Era una ventaja táctica monumental. 3. Los recuerdos intrusivos, no solo memorias. Eran emociones fantasmas, oulides de una soledad abismal que no era la suya, anhelos de un rostro con cicatriz, aire que, el sabor fantasmal del ramen, el dolor físico de una traición ajena. Ecos de Naruto, atrapados en la carne, perturbando la fría lógica de Momonga. Alzó la mano y concentró un pensamiento. En su palma surgió una pequeña esfera de oscuridad absoluta, orbe de la muerte. Funcionaba. Su sistema de magia respondía. Un destello de determinación calculadora iluminó sus ojos que, si alguien los viera de cerca, ya no eran azules, sino teñidos de un matiz violeta oscuro en su profundidad. Tenía un cuerpo, tenía sus poderes, y tenía un mundo hostil frente a él. La pregunta ya no era ¿qué soy? Era ¿qué voy a hacer con esto? Se levantó y caminó con decisión hacia la frontera. Regresar a Konoha no era una opción. Su reaparición desencadenaría un caos insondable. Un cadáver caminante sería visto como una abominación. La hoja ya no era su hogar, era una tumba de la que había escapado. En el límite del bosque, un impulso inesperado lo asaltó.
Invocó de su inventario un espejo de mano con marco de obsidiana. El reflejo no era el del niño de Konoha. Era una evolución. La estructura ósea se había afinado, con mandíbula cuadrada y pómulos altos que hablaban de nobleza y fortaleza antinatural. Su cabello, ahora más largo, era de un tono platino pálido, como cenizas de metal precioso, pero el cambio más profundo estaba en la mirada. Sus ojos ya no tenían blanco, eran órbitas de un violeta tan oscuro que parecían pozos de noche, y en su centro, donde deberían estar las pupilas, ardían unos iris de un rojo carbunclo, intensos y gélidos. Los ojos del rey Lich, observó su cuerpo, podía sentir la potencia latente, una densidad muscular anómala. Su esencia no muerta había transformado la carne mortal, elevándola a un estado híbrido. No era humano, no era un no muerto puro, era algo único, un Dhampir, musitó, y la palabra resonó con verdad. El puente entre la vida y la muerte eterna, una fusión de Overlord y humano. Sin duda, Punit Tomou tendría una explicación para esto. Su voz, la primera que emitía en este mundo, lo sorprendió. No era la de un adolescente, era grave, profunda, resonante, la voz de un soberano. Una ulide de determinación, fría y clara, lavó las últimas dudas. Este es un nuevo mundo, un nuevo juego, con reglas por descubrir. Alzó sus manos, notando el tono de su piel, un blanco marfil, pálido como la luna. Ya no latía un corazón humano, pero fluía un poder diferente. Necesito recursos, información, y necesito encontrar respuestas. Su mente de estratega trazaba planes. Si yo transité aquí, quizás algunos de los 41 también lo hicieron. Para que me encuentren, mi nombre debe resonar. Un nombre surgió de lo más profundo de su lealtad, del juramento compartido. El nombre que todos reconocerían. Con un pensamiento, activó, vuelo. Sus pies se despegaron del suelo. Se elevó, el viento silbando alrededor de su figura, mirando hacia el horizonte desconocido. No seré el fantasma de un niño, ni la sombra de un Overlord. Su declaración, cargada de poder y una nueva identidad forjada en 2 muertes y un renacimiento, cortó el aire. En este mundo, me llamarán Ainzo Al-Gaun, y así, el último guardián de Nazarik, renacido en un cuerpo entre 2 mundos, se lanzó hacia lo desconocido, dejando atrás la historia de un niño llamado Naruto, para comenzar la leyenda de algo completamente nuevo. Fin del capítulo 1.